Vamos con la siguiente pregunta. Vamos a escucharla. A ver qué dice. Vamos a quitar el recuadro. Comentó que ni siquiera hubo revisión de expedientes por el personal del IMSS y la Coordinación de Educación de Salud del mismo instituto. La titular es la doctora Carolina del Carmen Ortega Franco. En la División de Programas Educativos está la doctora Norma Claudia Nocoechea Silva. Presidente, ¿cómo rechazar a estos? No se le rechazó. Médicos. No se le rechazó, estoy seguro. Es que eso ya se resolvió. Ya no es el de gente honesta, de médicos de mucho prestigio, incluso estuvo bajo resguardo de médicos militares, se cuidó muchísimo todo el proceso de ingreso. De todas maneras, se le va a atender, pero estoy seguro de que no hay ninguna irregularidad. No hay ninguna irregularidad, presidente. Quizá habrá que revisarlo, porque puede ser que sí, puede ser que no. Pero aquí mi pregunta es si México está carente de médicos en una pandemia, claro, y no aceptar el trabajo de estas personas de lo que estamos careciendo, claro, no es posible que se haga eso. Bueno, tiene opciones. Nosotros estamos ampliando al doble la capacidad para que se formen especialistas, al doble de lo que había anteriormente. A ver, no tenemos los médicos ni tenemos los especialistas que requiere el país. Eso se le debe a los neoliberales, porque nada de que ellos no tienen que ver con esto. Quienes trabajaron en el periodo neoliberal y los intelectuales orgánicos que protegieron a la política neoliberal, los periodistas, los medios de comunicación que defendieron ese modelo son responsables de que México no tenga los médicos, no tenga los especialistas que requiere ahora con la pandemia, porque apostaron a la privatización de la educación. Es de los frutos podridos de la política neoliberal, el que no tengamos los médicos y los especialistas, porque se aplicaban exámenes de admisión y no había cupo y se rechazaba a muchos que querían estudiar, ingresar a la licenciatura y luego a la especialidad. Bueno, estamos haciendo un esfuerzo para que no se queden sin estudiar los que quieran hacerlo. Cero rechazos. Entonces, aumentamos de 8,000 plazas al doble de plazas para especialistas, con becas, porque durante mucho tiempo no les importaba ampliar oportunidades. Pero no solo eso, todo el que quiera irse becado al extranjero para hacer su especialidad tiene ese derecho garantizado. ¿Qué pasa con este médico? Esa especialidad es posible que no tenga espacio, porque para especializar a los médicos hay que tener los hospitales donde hagan sus prácticas, que son hospitales escuelas. Se están
habilitando hospitales, escuelas, para poder dar atención a todos, recibirlos a todos los que se pueda. Pero no es posible ampliar más, o sea, hay límites. Ayer me estaba diciendo el doctor Alcocer, y eso también es cierto, hay ciertas especialidades, hay especialidades que tienen más demanda, porque tienen más mercado, para decirlo así, con toda claridad. Y hay otras especialidades con menos demanda. Me decían, por ejemplo, que para la especialidad de médico familiar, que es importantísimo el médico familiar, sí, había espacios sin cubrir. Entonces, de todas formas, estamos ya viendo convenios con países extranjeros, con Estados Unidos, con el Reino Unido, con Argentina, con Cuba, para mandar a especialistas. Pero no es de ninguna manera un asunto de manipulación del examen. Eso es lo que no creo. Pues que lo atiendan a la mejor. Sí, lo van a atender, ahora mismo lo van a atender, pero es sobre estas consideraciones. Si no salió con esta especialidad, tiene la posibilidad de recibir una beca y de hacer la especialidad en el extranjero. En tanto nosotros ampliamos más los espacios en México. Presidente, con el tema de la pandemia, obviamente hay carencia de hospitales y de médicos y demás, pero es el resultado de que no se invirtió porque seguimos utilizando esos hospitales o el servicio de los médicos como si tuviéramos 80 o 40 millones cuando somos 130 millones de mexicanos. Se dejó de invertir en educación pública y en salud porque se buscaba poner la educación y la salud al mercado, privatizar la salud, privatizar la educación. Afortunadamente no avanzaron mucho, porque imagínense, nos agarra más avanzada la privatización en salud con esta pandemia. Entonces, si hemos podido enfrentar la pandemia, que no le falten las camas a la gente, es porque hemos hecho un esfuerzo desde el Estado para garantizar esta infraestructura, pero sí fue mucho el déficit que se heredó en salud y en educación. ¿Cuánto tiempo le llevará a su gobierno estabilizar, digamos, el sector salud, luego de que la pandemia le puso un stock, no solamente a México, sino al mundo entero, para amortiguar y ofrecer los servicios, por lo menos básicos, que tiene acceso la población? Y muchas gracias. La pandemia nos ayuda también, tiene otras aportaciones, por lo general todo es dolor y tristeza, sobre todo, ya dije, por la pérdida de vidas. Pero hay cuestiones que han sido favorables. Por ejemplo, hemos tenido que rehabilitar hospitales, terminar hospitales que habían quedado inconclusos y hacerlos en poco tiempo y equiparlos. Entonces, pasando la pandemia, ya con la vacuna, pues vamos a la rehabilitación de todo el sistema de salud pública.
Ya estamos garantizando que la atención médica sea gratuita. Por ejemplo, todos los institutos de salud que son de primera, ya no hay cuota, o no debe de haber. En cardiología, en nutrición, cancerología, ya no hay cuota, es gratuito. Eso es ya producto de la nueva concepción y además del cumplimiento con la Constitución, que establece el derecho del pueblo a la salud y de manera gratuita, universal y gratuita. Entonces, pasando lo de la pandemia, vamos a fortalecer el sistema de salud, que es indispensable. Entonces, sí nos va a dar tiempo, antes de que termine el gobierno, de dejar un buen sistema de salud pública. Bueno, ya nos vamos. Ahora fueron puras preguntas. Mañana fueron puras preguntas y respuestas. Ya mañana. Eso sí me importa mucho. Sí. Eso sí me importa mucho. Sí, gracias, presidente. Demián Duarte, del canal Sonora Power, Lobos FM, Política y Rock and Roll Radio. Estamos preocupados, evidentemente, por la salud de la compañera Sandy Aguilera de Larsa Comunicaciones, por la situación que padeció. Al parecer fue un atentado en su contra. Ella está hospitalizada, está grave, incluso pues sabemos que está en terapia intensiva y que está recibiendo pues donadores de sangre. Señor presidente, usted habla de que el periodismo es una profesión que requiere abnegación, también requiere un grado fuerte de valentía y de determinación. Lamentablemente en México el periodismo sigue siendo una profesión peligrosa. El año pasado hubo 4 periodistas asesinados, muchos hemos sido amenazados, muchos otros hemos sido agredidos. Entonces, señor presidente, pedirle, de parte de su gobierno, pues una manifestación al respecto de la situación que padece el gremio. Gracias. Estamos muy pendientes de lo de Sandy. Tiene la protección, desde el principio. Ha tenido la protección y vamos a seguir ayudándole en todo y deseamos que se recupere y le mandamos un abrazo a ella, a sus familiares y vamos a investigar bien, les vamos a informar de lo sucedido. Es posible que mañana ya tengamos un informe sobre lo que sucedió con esta compañera y nos solidarizamos con ella y reprobamos de todo tipo de agresión al periodismo y a cualquier persona. Eso es lo que puedo comentarle. Sí, pero sí estamos pendientes. Y qué bien que lo tratas. Yo lo iba a plantear para decir que estamos dándole seguimiento, estamos muy cercanos a este caso, muy pendientes de lo que está sucediendo. Y les vamos a informar mañana a todos los periodistas y a toda la gente sobre Sandy. Muy bien, muchas gracias. Pues aquí estamos por terminado, miren, ya terminó. Ahora pueden verlo en YouTube con el canal de Nelter de la Cruz. Me despido, hasta luego, cuídense mucho, sigue la pandemia.